es comprensión. Capítulo 1. No es un enemigo, es un diseño. Antes de empezar, hay algo que necesitas entender. El sistema financiero no es tu enemigo, no conspira contra ti, no se despierta pensando cómo arruinarte la vida. Y justamente por eso es tan efectivo, porque los sistemas no funcionan por maldad, funcionan por diseño. Y el diseño no necesita intención consciente para producir resultados previsibles. El sistema financiero moderno no necesita que fracases. Necesita algo mucho más útil, que seas funcional. Funcional significa predecible, manejable, estable, que trabajes, que consumas, que ahorres, que te endeudes de forma controlada. Mientras hagas eso, todo funciona. Aquí aparece la primera gran idea de este audiolibro. El sistema no te quita dinero. Reduce el tamaño de tus decisiones. No te dice qué pensar, te dice hasta dónde pensar. Te enseña a mejorar dentro de un marco, nunca a cuestionar el marco. Por eso puedes progresar, pero solo un poco. Puedes ganar más, puedes vivir mejor, puedes ascender, pero siempre dentro de límites aceptables. Pensar pequeño no es un defecto moral, es una condición estructural. Hace que el sistema sea estable, porque un sistema con millones de personas pensando en grande no es estable, es impredecible, y los sistemas odian la imprevisibilidad. Por eso el sistema financiero premia la repetición. El comportamiento correcto, el camino conocido, la decisión segura, y castiga no con prohibiciones, sino con miedo, miedo a perder, miedo a equivocarse, miedo a salirte del camino. Ese miedo no es intenso, es funcional. No te paraliza, te ordena, te dice, mejor no. No es el momento, sé prudente. Y tú obedeces sin sentirte obligado. Eso es diseño. Por eso este audiolibro no va a hablar de conspiraciones. Las conspiraciones requieren intención, el diseño solo requiere incentivos. Y los incentivos del sistema financiero son claros. Necesita ciudadanos financieramente previsibles. Personas que entiendan el dinero solo hasta cierto nivel. Que se muevan dentro del tablero, pero no lo redibujen. Aquí hay una pregunta clave que casi nadie se hace. ¿Quién se beneficia de que pienses pequeño? No en sueños, en decisiones, pequeñas deudas, pequeñas metas, pequeños riesgos, pequeños márgenes. Cuando piensas pequeño, aceptas condiciones sin cuestionarlas. Aceptas trabajar más en lugar de diseñar mejor. Aceptas ahorrar sin preguntarte ¿para qué? Aceptas reglas que nunca discutiste y todo eso mantiene el sistema estable. Aquí viene algo importante. El sistema no necesita que seas pobre, necesita que seas dependiente, porque una persona dependiente es predecible. Una persona con margen no lo es. Por eso, cuando empiezas a pensar en estructura, en control, en dependencia, aparecen fricciones, no externas, internas, dudas, incomodidad, sensación de riesgo, no porque sea peligroso, sino porque sales del diseño esperado. Este capítulo no busca que te rebeles, busca que observes, que mires el sistema no como un villano, sino como lo que es. Un diseño que necesita que la mayoría piense pequeño para que todo funcione. Y ahora, ¿qué sabes esto? Ya no puedes no verlo. En el próximo capítulo vamos a analizar algo todavía más sutil, el lenguaje financiero. Las palabras que parecen neutras, pero que en realidad limitan tu visión sin que lo notes. Quédate. Si este capítulo te hizo sentir incómodo, no es una señal de rechazo. Es una señal de que empezaste a ver el diseño. Capítulo 2. El lenguaje que reduce tu visión. El control más efectivo no se ejerce con órdenes, se ejerce con palabras, porque el lenguaje no solo describe la realidad, la delimita. Desde muy temprano, aprendes un vocabulario financiero que parece inocente, palabras que suenan responsables, prudentes, correctas, pero que, sin darte cuenta, reducen el tamaño de tus decisiones.
Palabras como seguro, estable, normal, riesgoso. No son solo adjetivos, son instrucciones emocionales. Te dicen qué es aceptable y qué no. Cuando alguien te dice eso es muy riesgoso, no está hablando de números, está hablando de miedo, de salirse del camino, de no encajar. Y como nadie quiere sentirse imprudente, obedeces, no porque te obliguen, sino porque suena lógico. Ahí está el poder del lenguaje. El sistema financiero no necesita prohibir, solo necesita clasificar. Clasificar decisiones como seguras o peligrosas, como normales o extremas, y una vez que las clasifica, tú haces el resto. Empiezas a autocensurarte, no porque no puedas, sino porque no se hace. Aquí aparece un patrón claro. Todo lo que mantiene el sistema es presentado como responsable, trabajar duro, ahorrar, pagar deudas, no arriesgar. Todo lo que cambia el sistema es presentado como peligroso. Pensar en estructura, reducir dependencia, diseñar margen, cuestionar reglas. No se prohíbe, se desacredita, se asocia con imprudencia, y eso es suficiente, porque el lenguaje crea fronteras invisibles. Te permite moverte, pero solo dentro de ciertas líneas. Cuando cruzas una, no aparece una multa, aparece la duda, la voz interna que dice, ¿y si sale mal? Esa voz no nació contigo, fue instalada, a fuerza de repetir las mismas palabras durante años. Educación financiera, por ejemplo, suele sonar neutral, pero observa bien qué incluye y qué excluye. Incluye presupuesto, incluye ahorro, incluye disciplina, excluye diseño, excluye estructura, excluye control. No es casualidad, es una selección de lenguaje. Te enseñan a administrar lo pequeño, nunca a cuestionar lo grande. Y cuando intentas hacerlo, el lenguaje cambia. Aparecen palabras como irresponsable, arriesgado, inmaduro. No importa si la idea es sólida, importa que no encaja en el marco lingüístico aceptado. Por eso, este capítulo no trata de dinero, trata de palabras, porque las palabras definen el tamaño de lo que consideras posible. Si tu lenguaje financiero solo permite pensar en pequeños ajustes, nunca harás grandes diseños, no porque no puedas, sino porque no lo nombraste. Aquí hay una señal clara de que el lenguaje está reduciendo tu visión. Cuando una idea te parece demasiado ambiciosa, demasiado compleja, demasiado distinta, ese demasiado no es técnico, es cultural y funciona como freno. Este audiolibro no te pide que ignores el riesgo, te pide que distingas entre riesgo real y riesgo lingüístico. Uno se calcula, el otro se hereda. En el próximo capítulo vamos a analizar algo aún más profundo, la educación financiera que parece ayudarte, pero que nunca te libera. Quédate. Si empiezas a escuchar las palabras con las que piensas el dinero, ya estás saliendo del diseño original. Capítulo 3. Educación financiera que no libera. La mayoría de las personas no carece de educación financiera. Tiene demasiada, pero del tipo equivocado. Cursos, libros, videos, consejos. Todo parece indicar que mientras más aprendas, mejor te irá. Pero hay una pregunta que casi nadie se hace. Si sabemos tanto, ¿por qué avanzamos tan poco? La respuesta no está en la cantidad de información, está en su diseño. La educación financiera tradicional no fue creada para liberar, fue creada para estabilizar, para formar individuos predecibles, no incompetentes, predecibles. Personas que entiendan las reglas básicas sin cuestionar el tablero. Por eso el foco siempre es el mismo, cómo administrar ingresos, cómo reducir gastos, cómo ahorrar mejor, cómo pagar deudas. Toda gira alrededor de moverse mejor dentro del sistema, nunca de salir del marco. Aprendes a sobrevivir con orden, no a rediseñar tu posición. Y eso tiene consecuencias profundas, porque empiezas a medir tu progreso en términos equivocados. Te sientes responsable porque ahorras,
Te sientes disciplinado porque llevas presupuesto. Te sientes avanzado porque conoces términos, pero sigues dependiendo del mismo ingreso, del mismo tiempo, de la misma estructura. La educación financiera te mantiene ocupado, no libre, y lo hace sin engañar, porque todo lo que enseña es técnicamente correcto. El problema no es lo que dice, es lo que nunca dice. Nunca habla de diseño de flujo, reducción de dependencia, control del tiempo, margen estratégico, porque esas preguntas no son educativas, son estructurales, y la educación tradicional no se mete con estructuras, solo con comportamientos. Te enseña a portarte mejor dentro del sistema, no a cambiar de posición. Aquí aparece la trampa más sutil. Mientras más te esfuerzas por hacer lo correcto, más difícil se vuelve ver el problema real, porque estás ocupado, ocupado aprendiendo, ocupado aplicando, ocupado optimizando, pero optimizar una jaula no la convierte en libertad. Este tipo de educación no busca que pienses pequeño, busca que pienses ocupado, porque una mente ocupada no cuestiona, solo mejora procesos. Y mejorar procesos dentro de un mal diseño no cambia el resultado, solo lo hace más eficiente. Por eso muchas personas saben exactamente qué deberían hacer, y aún así sienten que algo no encaja. No es falta de disciplina, no es falta de ganas. Es que la educación no fue pensada para darte control, fue pensada para que el sistema funcione con menos fricción. Y funciona porque forma personas responsables, previsoras, cumplidas, pero no libres. En este punto no necesitas más información, necesitas otra pregunta. No, ¿cómo hago esto mejor? Sino, ¿por qué esto es lo único que me enseñaron a hacer? Cuando cambias la pregunta, la educación deja de ser suficiente y ahí empieza algo distinto. En el próximo capítulo vamos a entrar en una verdad incómoda. El sistema no necesita que fracases, solo necesita que nunca pienses en grande. Quédate. Lo que sigue explica por qué incluso las buenas intenciones pueden mantenerte pequeño. Capítulo 4. Pensar pequeño como función del sistema. Llegados a este punto, ya deberías notar algo importante. Pensar pequeño no es un fallo individual, es una función del sistema financiero, porque los sistemas grandes no se sostienen con pensamiento grande, se sostienen con comportamiento predecible. Un sistema necesita que la mayoría busque seguridad, evite riesgos, siga rutas conocidas, repita patrones. Eso no es maldad, es estabilidad. Y para lograrlo, el pensamiento pequeño no se impone, se normaliza, se presenta como madurez, como responsabilidad, como sentido común. Sé realista. No te compliques. Eso no es para todos. Frases simples, efectivas, no te bloquean, te encogen, y lo hacen de forma elegante, porque nadie quiere sentirse irresponsable, nadie quiere parecer inmaduro. Así que aceptas límites sin sentirlos como límites. Piensas en crecer, pero solo hasta donde no incomode a nadie, hasta donde no rompa el esquema. El sistema financiero no necesita personas que sueñen en grande, necesita personas que planifiquen en pequeño, pequeños objetivos, pequeños aumentos, pequeñas mejoras. Eso mantiene el flujo constante. Lo peligroso para el sistema no es la pobreza, es la autonomía. Una persona autónoma toma decisiones fuera del guión, cuestiona condiciones, rediseña su posición, reduce dependencia. Eso genera fricción, y los sistemas evitan la fricción. Por eso el pensamiento grande no se prohíbe, se caricaturiza, se asocia con fantasía, con irresponsabilidad, con suerte. Así, cualquier intento de pensar distinto queda desacreditado antes de empezar. Aquí hay una verdad incómoda. El sistema no necesita que creas poco, necesita que decidas poco, que tus decisiones sean previsibles, que tu margen de acción sea estrecho. Por eso te enseñan a optimizar ingresos, pero no a diseñar control, a mejorar hábitos, pero no a cambiar estructura,
a trabajar mejor, pero no a trabajar menos. Pensar pequeño hace que aceptes reglas que nunca discutiste, horarios, deudas, prioridades, definiciones de éxito, y mientras las aceptes, todo funciona. Pero el pensamiento pequeño tiene un costo invisible. Reduce tu capacidad de ver alternativas, no porque no existan, sino porque no encajan en el marco mental que aprendiste. Por eso, muchas personas no se sienten pobres, pero tampoco libres. Están atrapadas en una zona intermedia, cómoda, pero dependiente. Este capítulo no busca que pienses en grande de forma impulsiva. Busca que entiendas por qué pensar pequeño no fue una elección libre. Fue una adaptación, una forma de encajar en un sistema que premia la previsibilidad. En el próximo capítulo vamos a hablar de lo que realmente amenaza al sistema financiero, no la rebeldía, sino el margen. Quédate. Cuando entiendas por qué el margen es tan peligroso, todo empieza a encajar. Capítulo 5. El verdadero enemigo del sistema, el margen. Si el sistema financiero tuviera un enemigo real, no sería la rebeldía, sería el margen, porque el margen rompe la previsibilidad. Una persona con margen no necesita obedecer de inmediato. Puede esperar, puede elegir, puede decir no. Y eso es peligroso para cualquier sistema. El margen no es dinero, es capacidad de decisión, es tiempo no comprometido, ingresos no atados, opciones reales. Por eso el sistema no ataca el margen de frente, lo diluye, te mantiene ocupado, endeudado de forma normal, comprometido con pagos futuros, no te quita todo, te deja justo lo suficiente para seguir funcionando. Ese es el punto óptimo. Sin margen eres predecible, tienes que trabajar, tienes que aceptar condiciones, tienes que seguir el ritmo, no porque quieras, sino porque no hay espacio para otra cosa. Por eso el sistema no teme a la pobreza. La pobreza es estable. Lo que desestabiliza es alguien con margen que no depende del próximo pago. Alguien que puede detenerse y replantear, alguien que no necesita tomar la primera opción. El margen no es visible, no se presume, no se mide en estatus, se siente en el cuerpo, en la calma, en la ausencia de urgencia, en la capacidad de esperar, y por eso casi nunca se enseña a construirlo. Porque construir margen no genera consumo inmediato, no acelera la rueda, la frena. Aquí hay una trampa importante. Muchas personas confunden ingreso con margen. Creen que ganar más les dará libertad. Pero sin margen, un ingreso alto solo es una jaula más cara. Más compromisos, más expectativas, más dependencia. El sistema permite que ganes más, pero no que dependas menos, porque la dependencia es el verdadero control. El margen, en cambio, te da poder silencioso, no te hace rebelde, te hace independiente, y la independencia no necesita gritar, solo necesita existir. Por eso, cuando empiezas a crear margen, el sistema no te castiga, te incomoda. Empiezas a sentir que vas contracorriente, no porque esté mal, sino porque no es lo esperado. Este capítulo no te pide que rompas nada, te pide que observes dónde no tienes margen, en tu tiempo, en tus decisiones, en tu estructura, porque ahí es donde realmente estás atado. En el próximo capítulo vamos a analizar por qué el sistema no quiere que tengas margen, no por maldad, sino por diseño. Quédate. Entender eso te permitirá ver la jaula invisible con total claridad. Capítulo 6. ¿Por qué el sistema diluye el margen? El sistema financiero no elimina el margen, lo diluye, porque eliminarlo sería violento, evidente, generaría rechazo. Diluido, en cambio, pasa desapercibido. El margen se diluye cuando tus decisiones futuras ya están comprometidas, cuando el tiempo que viene ya tiene dueño. Pagos, cuotas, suscripciones, expectativas, nada de eso es malo en sí mismo. El problema es la acumulación. Cada pequeño compromiso parece razonable, pero juntos reducen tu capacidad de elegir. Eso es diluir el margen.
El sistema financiero moderno está diseñado para adelantar el consumo, para traer el futuro al presente. Te permite vivir hoy lo que pagarás mañana. Eso suena cómodo, pero tiene un costo invisible. El futuro queda hipotecado, y sin futuro disponible no hay margen. Te vuelves eficiente, pero rígido. Productivo, pero dependiente. Por eso, el sistema premia el compromiso temprano. Créditos, financiamientos, planes. Todo está orientado a reducir la fricción inmediata. A cambio, entregas margen. Y casi nadie lo nota, porque no duele. No es una pérdida brusca, es gradual. El sistema no te empuja a endeudarte mal. Te invita a hacerlo de forma inteligente. Cuotas pequeñas, pagos cómodos, intereses aceptables. Así el margen se va sin resistencia. Aquí aparece una verdad clave. El margen no se pierde en grandes decisiones, se pierde en muchas decisiones pequeñas que parecen normales. Cada vez que eliges comodidad sobre flexibilidad, el margen se reduce. Cada vez que aceptas una obligación futura sin considerar su impacto, el margen se diluye. El sistema no necesita que tomes malas decisiones, necesita que tomes muchas decisiones correctas sin ver el total, porque nadie evalúa el conjunto. Evalúas la cuota, el pago mensual, la sensación inmediata, no el efecto acumulado sobre tu libertad. Por eso el sistema es tan estable. Funciona con microincentivos, no con imposiciones. Te da opciones. Tú eliges, pero eliges dentro de un marco que ya reduce el margen. Aquí no hay villanos, hay incentivos alineados. El sistema gana cuando el margen se reduce, porque aumenta la dependencia, y tú aceptas, porque el beneficio inmediato es real. Este capítulo no busca demonizar el crédito, busca que entiendas qué compra realmente. Compra tiempo futuro, y el tiempo futuro es margen. En el próximo capítulo vamos a hablar de la consecuencia final de esta dilución. ¿Por qué tantas personas tienen ingresos, pero no libertad? Quédate. El cierre de este audiolibro empieza ahí. Capítulo 7. Ingresos sin libertad, la ilusión moderna. Hoy es más fácil ganar dinero que en cualquier otro momento de la historia. Más oportunidades, más plataformas, más opciones. Y aún así, la sensación de libertad es cada vez más escasa. Ese contraste no es casual, es la ilusión moderna. Nos enseñaron que el ingreso es el camino a la libertad, que ganar más significa depender menos. Pero en la práctica, muchas personas ganan más y sienten lo contrario. Más presión, más compromisos, más miedo a perder, porque el ingreso, por sí solo, no crea libertad. Solo amplifica la estructura en la que estás. Si tu estructura es dependiente, un ingreso alto solo la hace más costosa, más expectativas, más obligaciones, más cosas que mantener. Por eso, tanta gente con buenos ingresos vive atrapada, no por falta de dinero, sino por falta de margen. El sistema permite que ganes más, incluso lo incentiva, porque una persona con alto ingreso y alta dependencia es ideal, consume más, se endeuda más, tiene más que perder. Y el miedo a perder es un excelente regulador. Aquí aparece la paradoja. Cuanto más alto el ingreso sin margen, más pequeña la libertad, más difícil detenerse, más difícil decir no, más difícil cambiar. El ingreso crea movimiento, el margen crea control. Pero la narrativa dominante confunde ambos. Te hace creer que moverte rápido es avanzar, que estar ocupado es progresar, que ganar más es liberarte. Y mientras persigues ingreso, el margen sigue diluyéndose. Este capítulo no critica el ingreso, lo pone en su lugar. El ingreso es una herramienta, no un objetivo. Sin estructura, solo te mantiene dentro del mismo circuito. Por eso, el sistema no teme a personas ambiciosas, teme a personas estratégicas. Las ambiciosas quieren más, las estratégicas quieren control. Y el control no se compra con ingreso, se diseña con margen.
En el próximo capítulo vamos a cerrar con una idea clave. ¿Cómo dejar de jugar al juego del ingreso y empezar a construir libertad real? Quédate. Este no es el final, es el punto de giro. Capítulo 8. El nuevo contrato mental. Todo lo que has escuchado en este audiolibro conduce a un solo punto. No se trata del sistema, se trata de tu contrato con él, porque nadie te obligó a firmarlo. Lo aceptaste sin leer la letra pequeña. Aceptaste que trabajar más era progreso. Aceptaste que ahorrar era libertad. Aceptaste que ganar más resolvería todo. Y durante un tiempo pareció funcionar, hasta que notaste la contradicción. Movimiento sin control, ingreso sin margen, esfuerzo sin salida. Ese es el momento en el que muchos se frustran. Pero tú estás en otro punto. Estás en el punto de renegociar. El nuevo contrato mental no es rebelde, es estratégico. No dice voy contra el sistema. Dice voy a entenderlo y posicionarme mejor. El nuevo contrato mental no persigue ingreso, persigue margen, no persigue estatus, persigue control. No busca romper reglas, busca decidir cuáles reglas acepta y cuáles no. A partir de ahora, cada decisión financiera puede pasar por un filtro distinto. ¿Esto aumenta mi margen o lo reduce? ¿Esto me da más control o más dependencia? ¿Esto compra libertad futura o la compromete? Ese filtro cambia todo, no de un día para otro, no de forma dramática, pero de forma irreversible, porque una vez que ves el diseño, ya no puedes no verlo. Este audiolibro no te prometió riqueza, te ofreció claridad, y la claridad es el primer paso para cualquier forma real de libertad. Si este contenido te ayudó a ver algo que antes no veías, si alguna idea te hizo detenerte y replantear, te invito a hacer algo simple. Dale like a este audiolibro. Eso le indica a YouTube que este tipo de contenido merece seguir existiendo. Suscríbete al canal Código Millonario, porque aquí no hablamos de fórmulas rápidas, sino de estructura, criterio y contratos mentales. Activa la campana para que no te pierdas los próximos audiolibros. Lo que viene no es repetición, es profundidad. En el próximo audiolibro vamos a seguir avanzando en esta línea. Menos ruido, más control, menos movimiento, más dirección. Gracias por quedarte hasta el final. Eso ya dice algo de tu forma de pensar. Nos vemos en el siguiente capítulo de Código Millonario.